Estamos iniciando en vivo en YouTube. Le damos gracias a Dios por esa oportunidad para poder llegar más lejos, para poder compartir la palabra con más personas. Gracias, Señor. Hay que aprovechar la palabra de Dios, ¿sabes? Porque cuando nos paramos aquí al frente sentimos un compromiso contigo de ser fieles a lo que Dios nos enseña en su palabra, de aprovechar tanta sabiduría, tantas experiencias de hombres y mujeres que pudieron tener un encuentro con Dios, que vivieron experiencias unas difíciles, otras de mucha bendición. Sin embargo, podemos recibir de ellos nosotros y traerlo a nuestra vida. Y hoy quiero compartirte de una de esas historias, como el domingo pasado. Una de esas historias que nos mandan mensajes, nos anuncian la voluntad y el propósito de Dios para nuestras vidas. Déjame iniciar con una escritura. Por cierto, hoy vamos a hablarte de lo que es estar huyendo de Dios. Huyendo de Dios. Tal vez huyes de Dios y no te has dado cuenta. Salmo 139 del 7 al 10 nos dice: jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. ¿Será posible huir de Dios? Bueno, hoy te voy a platicar la historia. Quiero platicar contigo acerca de la vida de un profeta que intentó esto mismo, huir de Dios. Y es el famoso profeta Jonás. No sé si has escuchado esa historia, pero es una historia que da risa y te pone a pensar, pues ¿cómo puede un hombre oponerse a la voluntad de Dios? ¿Cómo puede uno tratar de huir de su voluntad? Bueno, por algo le titulé a este tema el berrinche de un profeta, porque eso es justamente, ¿no? A veces nos encontramos haciendo berrinches. Y bueno, vamos a tratar de investigar un poco de quién es Jonás, de dónde viene, de dónde sale este hombre. Y al investigar en la palabra podemos ver que este profeta vivió en la época de un rey de Israel que se llamó Jeroboam. Y dice la Biblia de este rey que hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Era un hombre que buscó ídolos, que hizo cosas que no agradaran a Dios. Y sin embargo, Dios bendijo a Israel durante el tiempo de Jeroboam. Y dice la palabra en 2 de Reyes 14 que Dios había hablado esta bendición, esta promesa de que le iba a ir bien a Israel a pesar de todo esto, a través de un profeta que se llamaba Jonás. Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat Hefer. Esa es la región. Y este Jonás es un profeta histórico. No es un personaje ficticio. El mismo Señor Jesucristo en el Evangelio según Mateo dice que Jesús les dijo a los fariseos: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, dijo el Señor Jesús. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio de esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Definitivamente Jonás no es una alegoría, una metáfora o un mito. Fue un personaje histórico, fue un profeta con nombre y milagros que el mismo Señor Jesucristo confirmó. Por esto se le conoce como un profeta en la tradición del pueblo de Israel. Pero es un profeta muy particular. Nunca había escuchado yo una historia de un profeta como este. He escuchado el profeta llorón, el profeta que le reclama a Dios, el profeta que reta a Dios, pero un profeta que de plano se pone de rebelde y le dice: ¿qué? ¿Obedecer? No. Pues este profeta lo hizo. Este es un profeta particular de los profetas menores, como
te decía, pero creo que hay que entender un poco de qué está sucediendo. Vamos a tener un poco de empatía con el profeta. ¿Qué les parece? ¿Qué está viviendo en ese tiempo? ¿Cuál es su circunstancia? Bueno, vamos a entender que después del rey David, cuando él reinaba al todo el pueblo de Israel, las 12 tribus, vino otro rey, que fue el rey Salomón. Y después del rey Salomón, su hijo, que fue cuando engrandeció el reino de Israel como nunca antes, nunca más fue el reino de Israel tan grande como en ese tiempo. Después vinieron los hijos de Salomón y dividieron el reino. De hecho, cuando vivía todavía Salomón, se dividió el reino. Y se dividió en dos partes: el reino de Israel, que era el reino del norte, y el reino de Judá, que eran Judá y Benjamín, el reino del sur. Y así estaba dividido, como lo puedes ver, el reino del norte y el reino del sur, y nunca más volvieron a ser uno. Y en ese tiempo, durante los años del 800 al 650, alrededor de antes de nuestro Señor Jesucristo, en ese tiempo había un imperio al norte, que era el imperio de Asiria. Y en este imperio cada vez empezaba a crecer más el imperio asirio, y era un imperio muy particular. Pueden ver al norte, allá se dice imperio asirio, y está la ciudad del Nínive, que era la capital. Y este imperio empezó a crecer hacia abajo y empezó en varias ocasiones a tener conflictos de guerra con el pueblo de Israel. Conflicto tras conflicto. No lo habían conquistado, eventualmente terminarían deportando al imperio del norte, reportándolo a Asiria. Sin embargo, en ese tiempo era conocido como ningún otro ejército, el imperio asirio, como uno de los ejércitos más avanzados con las armas que tenían. Después de ese ejército, muchas de las herramientas, de los artefactos de combate que usaban ellos, fueron adoptados inclusive hasta por los romanos. Fueron un ejército muy creativo, pero también fueron uno de los ejércitos más crueles, más agresivos con sus enemigos. Hay algunas evidencias arqueológicas que puedes ver cómo cortaban cabezas, mantenían trofeos. Fueron los primeros que colgaban en un poste a sus enemigos al matarlos. Forraban las paredes de la piel de sus enemigos. Eran en verdad sangrientos y sin misericordia. ¿Cómo no iba a tener pues algún sentimiento el profeta de decir: ¿quieres que vaya con ellos? Bueno, pues esto es justamente lo que sucede. Dios le dice a Jonás, ahí en Jonás 1:1: Jonás, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Y le dice la Biblia que inmediatamente Jonás, el párrafo siguiente, trató de oír. Como decimos en México, apuntó la chancla para otro lado y salió para allá. Evadir a Dios, huir de Dios. Suena a veces absurdo, sin embargo, tú y yo lo hacemos. Evadimos, esquivamos la voluntad de Dios, nos ocupamos, nos hacemos muy ocupados, no queremos escuchar, no queremos obedecer, pero de alguna manera huimos de la voluntad de Dios, de obedecer a Dios. Si nos encontramos caminando, si no nos encontramos caminando en la dirección de Dios, lo más probable es que estamos huyendo de Él. Simplemente cada quien lo hace diferente. ¿Cómo lo haces tú? Todos lo hacemos. Bueno, esta huida de Jonás fue una de las experiencias y viajes evangélicos involuntarios que no he leído en la Biblia. Porque este hombre, sin querer, hace un viaje misionero a donde no pensaba ir. Como puedes ver en el mapa, ve dónde está Tarsis, se sale del mapa. Tarsis es la región, lo que normalmente ahora se conoce como España, pues está en dirección opuesta completamente, está hacia el oeste, mientras que Nínive estaba al este. Fue en dirección contraria, como tú y yo solemos hacer también. A veces vamos en sentido opuesto de donde Dios nos dice. Y allá va, tomó un barco ahí en Jope, pagó el pasaje y salió con destino de Tarsis
en completa desobediencia. Dios quería usar la vida de Jonás con un propósito. Quería extender misericordia a una nación violenta, desobediente, pagana completamente. Y Jonás simplemente dijo: no cuentes conmigo, yo no voy. Mientras iba en ese viaje, dice la palabra que repentinamente entró una tormenta. Y esta nave sufría la violencia de la tormenta de tal manera que se partía en dos. Mientras que todos estaban asustados, panicados de lo que estaba sucediendo, Jonás se bajó, dice la palabra, al interior de la nave y se puso a dormir. Tal parecía que estuviera deprimido porque no le importaba nada. Cuando el capitán se dio cuenta, el capitán del barco se da cuenta que está dormido Jonás, dice: ¿qué te pasa, dormilón? Ponte a orar a tu Dios. Todos los demás están orando, como si hubieran organizado una feria del trabajo para dioses. A ver quién nos salva, a ver quién nos ayuda, vamos a ver quién nos puede sacar de esta. Y le dijeron a Jonás: tú también ponte a orar. Y entonces Jonás, ok, no sé si se puso a orar o disimuló o qué. Entonces los tripulantes le empezaron a cuestionar: oye, Jonás, cuéntanos, tú quién eres, de dónde vienes, quién es tu Dios, platícanos un poco de ti, cuál es tu karma, qué signo eres, a ver, platícanos, queremos saber un poco más de ti, porque ahí había de todo tipo de dioses. No le quedó otra a Jonás más que decir lo que sucedía. Y les dijo: bueno, yo soy hebreo, mi Dios es el Dios que hizo la tierra, el cielo y el mar. O sea, por eso estamos en la tormenta, ¿no? Y pues sí, tuvo que confesarles: lo que pasa es que estoy huyendo de Dios, estoy desobedeciendo lo que Él me envió a hacer. Y la tripulación le dijo: ¿Cómo te atreves? ¿Por qué haces esto? ¿Cómo huyes de la presencia de tu Dios? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué creen que respondió Jonás? Te has de imaginar: no se preocupen, voy a orar a Dios, voy a pedir perdón, voy a decir que nos regrese a Jope y van a estar bien. No fue esa la respuesta. Es más, dijo: ¿saben qué? Tírenme al mar, se les va a acabar el problema. A mí no me importa lo que pase. Estaba deprimido el hombre, no quería más con la vida, con tal de no hacer lo que Dios le había mandado. Pues bueno, estos hombres, como les decía, fue el viaje misionero involuntario que Jonás no quería hacer. Pues resulta que estos hombres tuvieron temor de Dios y empezaron a clamar al Dios de Jonás y decirle: Señor, perdónanos, no queremos matarlo, no queremos tirarlo por la borda. Y intentaron, dice la Biblia, tratar de navegar la nave a tierra para salvarse todos, pero no pudieron. Se puso peor la tormenta. Y en ese momento que siguieron clamando a Dios, decidieron obedecer a Jonás y decir: ni modo, Jonás, pues es tu culpa. Y lo tiraron de la nave y cayó en el agua. Y estos hombres hicieron sacrificios al Dios de Jonás, temieron a Dios. Y no se trata de solo miedo. El tener temor de Dios es reconocer la autoridad de Dios, como hemos platicado antes. Es decir, en verdad tú eres Dios y yo estoy sujeto a tu autoridad y a tu soberanía. Esto fue lo que sucedió con estos hombres. No sé si había mujeres, probablemente no, pero sí hubo también. Las mujeres decidieron someterse a Dios y reconocer a Dios. Dice el capítulo 1 de Jonás que Dios había preparado un gran pez. Y yo sé que esa historia de que llegó un pez y se tragó a Jonás y estuvo 3 días y 3 noches en el estómago de ese gran pez, uno piensa: bueno, pues qué pez sería para que estuviera tan grande, cómo pudo vivir, o a lo mejor se murió y resucitó. Y uno no entiende, no tiene lógica. Parece una historia que escribió Julio Verne, o parece una película de George Lucas, que las escribió, que es un invento de la mente humana. Pero en realidad Jesús mismo dijo:
así como el profeta Jonás estuvo en la boca de un pez por 3 días, en el estómago, perdón, de un pez por 3 días y 3 noches, así yo estaré en el centro de la tierra o bajo la tierra. La Biblia dice que Jonás ahí en esa posición oró. Y oró, no creas que una oración ahora sí de arrepentimiento, porque ahora se las vio más difíciles. No, simplemente fue una oración de sálvame, Señor. Sálvame, Señor. Apeló a algo que tú y yo tenemos disponible todos los días, a su misericordia. La misericordia de Dios es persistente. ¿No le das gracias a Dios por eso? Él es persistente. Él ha sido persistente conmigo en su misericordia, y yo sé que lo ha sido contigo. Puedes recordar en un momento donde no merecías el perdón, donde estabas en una situación que Dios te libró de consecuencias. Su misericordia. O con tu familia. O cuántas veces te has revelado como yo a la voluntad de Dios. Qué grande es su misericordia. Y por eso venimos aquí los domingos a decirle: ¿sabes qué, Señor? No merezco lo que tengo. Al contrario, me das mucho más. No merezco tu misericordia. Gracias por darme de tu misericordia. Pero Jonás, en ese momento que el pez lo escupe, dice que lo vomitó en tierra. O sea, no tan solo lo sacó de la panza del pez, lo puso en tierra. Qué apapachado Jonás. Bueno, ahí lo puso y le dijo Dios nuevamente: a ver, Jonás, ve a Nínive ahora sí. Ve a decirles lo que te mandé a hacer. Y en esta ocasión Jonás decidió hacerlo. Después de su berrinche, obedeció Jonás. Déjame compartirte el mensaje y la predicación. Lo pude transcribir. Aquí está todo el mensaje que fue Jonás a predicarle a la nación de Nínive. Y aquí está. ¿Puedes poner la predicación? Esta es la predicación que les dio Jonás. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Eso es todo lo que tomó. Eso es todo el anuncio que llevó Jonás a una nación, para que estos hombres sanguinarios, este pueblo guerrero, esta gente malvada y perversa, decidiera decirle sí a Dios. Un simple mensaje fue suficiente. Cuando alguien está listo, solo toma una invitación. Solo toma decir: vas por el camino equivocado, vuélvete a Dios. Y ellos estuvieron dispuestos a hacerlo. De tal manera, dice la Biblia, que toda la gente de la nación le dijeron: vamos a ayunar, vamos a pedir perdón a Dios. Llegó esto a oídas del rey. Y el rey no tan solo se humilló, dice la Biblia que se vistió de cilicio, se sentó en ceniza, que son señales de duelo, de arrepentimiento genuino. No tan solo eso, sino que mandó proclamar a toda la nación de Nínive, a toda la ciudad de Nínive, el ayuno, el arrepentimiento. De tal manera que aún a sus animales nos hacían ayunar. Un arrepentimiento de todo un pueblo por la simple obediencia de un hombre. Bueno, esta palabra, este resultado, ya lo sabía Jonás. Dios le había dicho: ve y proclama el juicio sobre esta nación. Pero Jonás, como profeta, ya sabía que cuando el Señor proclama juicio a través de un profeta, cuando te confronta con el pecado, cuando hace ese tipo de mensajes, puede llamarse condenatorios, no es para condenar. Al contrario, es para darnos la oportunidad de reconciliarnos con Él. Y por eso Jonás no quería, porque ya sabía lo que iba a suceder, porque Dios les estaba dando la oportunidad de volverse a Dios. ¿No era justo? Son unos malvados, son unos sanguinarios, son nuestros enemigos. No tan solo son unos paganos, son enemigos del pueblo de Dios. Y sin embargo también Dios tiene misericordia con ellos. Dice 2 de Corintios 7:10: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación. Cuando hay tristeza en el hombre porque viene de una confrontación con Dios, esto es que te está guiando a arrepentirte y a reconciliarte con Él. Y entonces Jonás,
entró en la etapa número 2, el segundo berrinche. Jonás le dijo a Dios: por esto no quería venir a Nínive desde que me dijiste que viniera. Por eso me fui a Tarsis. Por esto no quería obedecerte, porque yo sabía que eres un Dios grande en misericordia y lento para la ira. Quítame la vida, me quiero morir. ¿Te identificas con algún berrinche por ahí que hayas tenido casualmente en tu vida? Que te rebelas contra Dios, que no está actuando conforme a lo que tú sientes, a lo que tú quieres, tus deseos, tus planes. Pues Dios le estaba enseñando a Jonás su corazón. En este momento no era el Dios de la justicia, era el Dios de la misericordia. ¿Y cuántas veces nosotros queremos caminar en justicia, en venganza, en consecuencias? Y Dios dice: espérate, que todavía tengo más misericordia, que todavía quiero alcanzar más personas, que tengo interés en tu vecino aunque te caiga gordo, o en tu vecina aunque le envidias. Yo amo a esas personas, no importa la vida que lleven. ¿Puedes compartir mi amor y extender la misericordia que yo te extiendo a ti? ¿O la quieres nada más para ti? ¿Tú crees que Jonás había entendido el corazón de Dios? ¿Tú crees entender el corazón de Dios? Pues Jonás no lo había entendido. Estaba nuevamente en esa etapa de berrinche, de tal manera que agarró sus cosas, se salió de la ciudad después de haber predicado y se puso un techo de ramas y se sentó ahí a ver si Dios cambiaba de opinión, a ver si con mi berrinche logro manipular a Dios. ¿A ti te han hecho berrinche tus hijos? ¿Funciona? Pues a veces. Bueno, no creo que le funcionó mucho a Jonás. Mira lo que pasó en la historia. Dios hizo crecer una planta que se llama calabacera, y es una enredadera de hojas grandes que permitía que llegara a la sombra a donde estaba parado o sentado Jonás. Y él disfrutó esa sombra y muy a gusto durante todo un día. Al día siguiente, el Señor preparó un gusano. Ok, Dios prepara un pez gigante, Dios también puede preparar un gusano pequeñito, ok. Entonces lo prepara para que comiera e hiriera a esta planta de tal manera que se muriera. Y al día siguiente ya no había calabacera, de tal manera que el sol estuvo en la cabeza de Jonás todo el día y se molestó, se enfermó, se enojó porque le dolía la cabeza. Y Dios le dijo: ¿tienes lástima y compasión de una planta que tú no plantaste, que tú no hiciste crecer? Pero no tienes compasión de un pueblo que no puede distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Es correcto que te enojes, Jonás. Es correcto que te molestes. De manera interesante, esta historia termina allí. El libro de Jonás no nos da más explicación qué sucede con este profeta. Nos queda claro que el pueblo de Nínive hasta este momento se arrepiente. ¿Por qué crees que se queda la historia sin narrar más? ¿Sería que Jonás sigue huyendo de Dios? No nos dice que se reconcilió, no nos da claridad en qué pasó. Más adelante el Nuevo Testamento no nos dice, ninguno de los escritores del Nuevo Testamento nos habla de lo que sucedió con Jonás. Ese hombre de Dios, ese siervo de Dios que trabajaba, esa era su profesión, tenía el título de profeta, pero no entendía la misericordia de Dios. ¿Puede un hombre servir a Dios, ser un siervo de Dios y al mismo tiempo estar huyendo de Dios? ¿Puede un hombre venir a la iglesia y estar huyendo de Dios? ¿Puede un hombre ser pastor, líder, lo que tú quieras, tener una microiglesia en casa y seguir huyendo de Dios? Yo no quiero huir de Dios. Pero cuando leí este libro y me miro hacia atrás, me doy cuenta que en muchas ocasiones he estado huyendo de Dios, porque el caminar con Dios no es un aspecto puramente intelectual de conocerte los libros de la Biblia y sabértelos de memoria. El caminar con Dios es entender el corazón de Dios y vivir con Él y caminar con Él. Tal vez
en etapas de tu vida cuando huyes de Dios, te encierras en tu barco y te pones a dormir y no estás haciendo nada con Dios. Estás aislado de Dios, estás apartado y entras en una depresión espiritual. Puedes saber todo lo que tú quieras, pero en tu corazón no hay esa pasión. Pasión como en los hombres que caminaron con Jesús, que cuando Jesús caminaba con ellos sentían que su corazón ardía, dice la palabra, porque Jesús les explicaba lo que significaba el reino de Dios. Tal vez huir de Dios es que estás en un lugar que sientes que te traga la tormenta o que te traga el pez y estás en una aflicción tremenda que no puedes conectarte con Él. Yo he vivido crisis también, tal vez como tú, en la que no ves la puerta y te afanas y quieres resolver las cosas con tu propia mano, pero ignoras a Dios. Y Dios te está diciendo: voltea a mí, acá estoy. Yo tengo las respuestas. A lo mejor no va a ser como tú quieres, pero ¿puedes aceptar el camino que yo te dirijo o a donde yo te llevo? ¿Me podrían ayudar, Russ? ¿Me podrían ayudar con la música? Yo te quiero invitar a que identifiques los temas importantes que estamos viendo en esta historia. La justicia de Dios. Dios es soberano. Dios tiene el poder de decidir a quién y cuándo establece la justicia. ¿Sabías que el pueblo de Nínive finalmente fue destruido? Tiempo después, 100 años después, casi un poco más de 100 años después, Nínive fue destruida y Dios mandó otro profeta que se llamó Nahum, de los tiempos de Jonás, y les advirtió otra vez porque se arrepintieron, pero regresaron nuevamente. Y Dios les había extendido su misericordia porque anhelaba, y no sé si todos, pero seguramente hubo quienes se salvaron. Dios es soberano y Él decide cuándo hace justicia, no tú, no yo. Es más seguro vivir en misericordia y extender misericordia que querer establecer la justicia. Esto es lo que yo puedo recibir de este libro de Jonás. Es mejor obedecer. Es mejor vivir una vida de arrepentimiento, de evaluar: ¿realmente estoy caminando con Dios? ¿O estoy afanado haciendo la iglesia, haciendo mi trabajo, haciendo la familia en mis propias fuerzas? ¿Estás caminando con Dios? Nínive decidió, al menos por un tiempo, arrepentirse y caminar con Dios, pero no vemos evidencia que Jonás decidiera caminar con Dios. Parece ser que siguió huyendo. El llamado a caminar con Dios está aquí. El llamado a volver a Dios y tener una comunión real con Él está aquí en esta mañana. Yo te quiero invitar a que examines tu vida. Y no se trata de ir a un lugar o asistir a un lugar, inclusive de leer la Biblia, porque lo puede hacer uno mecánicamente sin conectarse y sujetarse al corazón de Dios. Yo te quiero invitar hoy a que evalúes: ¿estoy huyendo de Dios? ¿Estoy viviendo en mi propia justicia? ¿Estoy siguiendo mi propia religión? ¿O estoy buscando en la presencia de Dios: Señor, muéstrame si hay en mí un camino de iniquidad, si me estoy apartando de ti? Señor, enséñame a vivir en amor, vivir en perdón, vivir en misericordia, Señor, a no ser guiado por estas emociones que a veces me traicionan y me engañan. Corazón que Dios puso en este lugar, en esta familia I-61, es que no caminemos hacia Dios solos. Por eso es importante no tan solo participar y venir a buscar de Dios los domingos, sino integrarte a una comunidad de fe, una comunidad que cree en el Señor, en su palabra. Y para eso está la microiglesia, para que durante la semana tú sigas caminando con Dios, tú tengas a quien hablar, pero también quien te escuche, y puedas vivir la vida cristiana con nosotros. Te queremos invitar a que camines con el Señor, a que tengas esta comunión, no nada más los domingos, sino cada
día que puedas. Te invito a cerrar tus ojos por un momento. Te invito a que le digas: Señor, háblame. Enséñame si acaso, Señor, me he estado engañando a mí mismo. Si he creído que voy hacia ti y en realidad estoy poniendo excusas para no obedecer tu voz. Me has dado un llamado y a lo mejor estoy huyendo de él. Me has dado una asignación y no te estoy haciendo caso. Estoy viviendo en rebeldía y no lo he querido reconocer. Señor, hoy te quiero decir sí. Hoy te quiero decir: aquí estoy. Hoy quiero decirte: enséñame, porque voy a obedecer, que estoy dispuesto. Yo quiero ser una expresión de tu misericordia. En el nombre de Jesús.